Buenos días, me llamo Lucía Bautista y soy estudiante de doctorado en la Universidad de Extremadura. Hoy voy a hablar sobre modelos probabilísticos en el mantenimiento de sistemas multicomponentes. Primero comenzaremos dando una introducción explicando en qué consiste un sistema multicomponente y, en general, qué entendemos por sistema en el área de investigación operativa y probabilidad. Después pasaremos a dar una descripción de dicho sistema, caracterizando las componentes que posee y sus características. Daremos a conocer los modelos probabilísticos que utilizaremos principalmente para estudiar estos sistemas. Y finalmente, que es la parte más interesante, explicaremos en qué consiste el mantenimiento de un sistema multicomponente y cómo se lleva a cabo la optimización. Que la optimización consiste en reducir al máximo el coste de mantenimiento de estos sistemas, lo cual es muy útil a la hora de reducir gastos en industria, sobre todo. Comenzaremos dando una breve introducción sobre conceptos generales. El primero es el de proceso estocástico, que es un objeto matemático definido como una colección de variables aleatorias, es decir, caracterizamos magnitudes aleatorias que van a variar en función del tiempo. O, por ejemplo, también es dar una sucesión de variables aleatorias que dependen de otro parámetro que generalmente suele ser el tiempo. Y el proceso estocástico más famoso es el movimiento browniano, que fue descubierto por Robert Brown, que era un botánico que estudiaba el movimiento de agitación de las partículas de agua. Y finalmente este movimiento fue explicado teóricamente en términos de la teoría cinemática molecular por Einstein en 1905 en su segundo artículo. Ahora, ¿en qué consiste un sistema en degradación? Pues esto, como todos sabemos, la mayoría de los sistemas que encontramos a nuestro alrededor sufren un deterioro físico antes de que tienen un fallo. Por ejemplo, pues un ordenador, un coche, un parque eólico con molinos de viento, siempre pues, encontramos un deterioro antes de que haya un fallo que ya no podemos evitar. Y esta degradación pues la debemos a factores internos, como pueden ser la edad, el uso del sistema, o externos, como las condiciones climatológicas, pues si están sometidos a golpes, etc. Y aquí en esta imagen, por ejemplo, vemos un puente y en general lo que ocurre es que al puente, una vez que va pasando el tiempo, van apareciendo fisuras. Y lo que tenemos que determinar hasta qué nivel esas fisuras causan un deterioro importante que pueden ya poner en riesgo, por ejemplo, la vida de la gente que pase por el puente o mismamente el mismo puente que puede derrumbarse. Y esto es lo que vamos a intentar estudiar con estos modelos probabilísticos. Pasamos a describir nuestro sistema en degradación, que lo realizaremos de forma teórica. Y este sistema va a consistir en dos tipos de componentes. Hemos dicho multicomponentes, vamos a dividirlas en dos grandes grupos. Unas que son monitorizadas y no monitorizadas. Las componentes monitorizadas están sujetas a una degradación continua. O sea, durante todo el tiempo van a estar degradándose y están periódicamente monitorizadas. ¿Qué significa eso? Pues que tenemos, por ejemplo, algún sensor que nos va diciendo en cada momento cuál es la degradación o el deterioro de esa componente. Si no tenemos ese sensor, podemos realizar inspecciones periódicas. Es decir, cada cierto intervalo de tiempo mandamos un equipo de inspección al sistema, inspeccionamos cómo está el nivel de degradación y a partir de ahí pues decidimos si hay que hacer algo o no. Esos son los dos tipos de monitorización que tenemos, mediante sensor o inspección visual. Y el otro tipo de componentes, las no monitorizadas, son fallos repentinos del sistema que no podemos controlar. No tenemos ni inspecciones periódicas que la detecten, nada. Son fallos que se producen y son aleatorios. ¿Vale? Otro aspecto de estos sistemas es que el equipo de reparación, en cuanto hay un fallo, es avisado inmediatamente y van a reparar el sistema. En cuanto ese equipo llega, empieza el tiempo de mantenimiento y lo que ocurre es que durante el tiempo de mantenimiento pues el sistema no puede funcionar, o sea, está parado y esto influye en que estamos perdiendo, por decirlo de alguna forma, dinero que no estamos ganando si el sistema estuviese funcionando. Es una pérdida que se produce. ¿Y qué es lo que definimos como fallo?
Pues un fallo vamos a considerar que se produce cuando el nivel de degradación del sistema alcanza un cierto umbral. El umbral lo ponemos nosotros. Y aquí vamos a poner dos umbrales, uno preventivo al que llamamos M y un umbral correctivo al que llamamos L. Si el sistema supera el umbral preventivo, lo que nos va a decir a la hora de inspeccionar es que está bastante deteriorado, pero todavía puede continuar funcionando un breve espacio de tiempo. Hay que mantenerlo pronto, pero bueno, todavía no es un fallo del sistema completo. Pero si se ha superado el umbral correctivo, que es el que llamamos L, pues que ya el sistema no puede funcionar y en ese punto se para y directamente ya deja de desempeñar su función. Que es lo que no queremos que ocurra, porque un fallo preventivo se puede solucionar sin parar toda la producción, pero un fallo correctivo paraliza todo. Entonces, el coste que tenemos es bastante mayor. Vamos a definir ahora algunos modelos probabilísticos para modelizar teóricamente de forma matemática estos procesos de fallos que tienen los sistemas multicomponentes. El primero, el que hemos dicho antes, el proceso de Wiener, que es el movimiento browniano, tiene estos dos nombres. Y diremos que un proceso estocástico es un proceso de Wiener si en el 0 vale 0, es decir, inicialmente tenemos 0, si el proceso tiene incrementos independientes y estacionarios, es decir, que lo que ocurre entre dos instantes de tiempo no depende de lo que haya ocurrido anteriormente entre otros dos instantes de tiempo. Y estacionarios, que la diferencia entre dos procesos que se separen de unidades de tiempo siempre va a tener la misma distribución de probabilidad. Otra característica del movimiento browniano es que sigue una distribución gaussiana o normal, con media cero y varianza sigma al cuadrado por el tiempo. Aquí en las imágenes podéis ver en la imagen de la izquierda que cómo se representa el movimiento browniano en la realidad. Por ejemplo, el movimiento que tiene en las partículas de agua. Y a la derecha es una gráfica que representa 8 procesos de Wiener y como veis, al ser estocástico, cada uno tiene una forma distinta. Suben o bajan dependiendo de... Al ser estocástico, pues no dependen de nada, entonces cada uno es diferente. El siguiente proceso es el proceso de Poisson, que también se denomina ley de los sucesos raros, porque lo que hace el proceso de Poisson es contar el número de eventos que ocurren en un periodo de tiempo. Se suelen llamar sucesos raros porque no ocurren siempre. Por ejemplo, algunas situaciones de la vida real que siguen una distribución de Poisson puede ser el número de coches que pasan por un determinado punto de la carretera en un espacio de tiempo. O contar, por ejemplo, el número de llamadas telefónicas que recibe una centralita. Un número de eventos extraños que no suelen suceder muy a menudo. Y la característica principal de este proceso es que el tiempo entre dos eventos sigue una distribución exponencial de parámetro lambda. En lambda le ponemos el valor que queramos, pero siempre entre dos sucesos es una distribución exponencial. Los tiempos también son independientes, como en el caso del movimiento browniano. Y lo que he dicho antes, la variable más importante la denominamos n sub t, que es el número de eventos que se producen en un intervalo de tiempo de 0 a t. Otro proceso importante que tiene mucha relación con el de Poisson es el proceso de Poisson compuesto, que es el que veis en la imagen. Este proceso es un proceso de salto y es la combinación de dos procesos estocásticos. El primero es un proceso de Poisson, como bien dice el nombre, y el segundo es otro proceso estocástico distinto, que lo que nos va a determinar este proceso es el tiempo que haya entre dos eventos. Antes hemos dicho que era una distribución exponencial, pues ahora en el proceso de Poisson compuesto lo que hacemos es que en lugar de una distribución exponencial sigue otra distribución y ese es el nuevo proceso que añadimos. Entonces simplemente es lo mismo, solo que ahora en lugar de una distribución exponencial, que suele ser la más sencilla en probabilidad, pues ponemos una distribución un poco más compleja. Como veis, también tiene saltos hacia arriba y hacia abajo, como el movimiento browniano. Y el siguiente proceso es uno de los más importantes que se utilizan en mantenimiento, ahora diremos por qué, y es el proceso gamma. Como veis por el nombre, tiene relación con la distribución gamma, que es una generalización del factorial de un número en matemáticas. Un proceso gamma lo utilizaremos para modelizar el daño acumulado de un sistema
porque, como veis en la imagen, es un proceso de salto, al igual que el proceso de Poisson, pero sin embargo, este proceso no es decreciente, es siempre creciente. Entonces, si queremos modelizar el daño en un sistema, normalmente el daño siempre va a ir aumentando, no tiende a disminuir, salvo en sistemas muy extraños que se autorregulen o que con el tiempo vayan arreglándose, por decirlo de una manera, pero en general siempre el daño va a ser acumulativo y tiende a crecer. Por eso este es el proceso que vamos a utilizar para modelizar nuestro problema de daño acumulado en un sistema con muchas componentes. Y las características de este proceso es que es un proceso de salto. En el 0 vale 0, igual que los otros dos anteriores. Tiene incrementos independientes, es decir, la diferencia entre dos instantes de tiempo es independiente de la distribución de la diferencia entre otros dos instantes de tiempo. Y ahora la distribución que sigue entre dos instantes de tiempo es una distribución gamma de parámetros alfa y beta, como lo que nos dice el proceso, y el alfa está multiplicado por la diferencia de esos tiempos. Digamos, es muy sencillo, es una distribución gamma entre dos instantes de tiempo. Y aprovechando que tenemos el proceso gamma, vamos a dar algunas pinceladas de cómo se modelizaría. Y para ello lo que definimos es una variable aleatoria llamada sigma sub L, que va a ser el tiempo en el que el nivel de degradación cruza el umbral de fallo. Es decir, lo definimos como el ínfimo del tiempo t, que cumple que el proceso gamma, que está definido como x de t, supere a L. Entonces quiere decir que es el último momento en el que el sistema está en funcionamiento antes de superar el umbral de fallo L. Cuando lo supere, pues ya el sistema no puede funcionar más. Y ahora en el siguiente punto, con las propiedades del proceso gamma, podemos definir la función de supervivencia, que está definida como la opuesta a la función de distribución. Sería f barra sigma sub L, es 1 menos la función de distribución de sigma sub L, que sería la probabilidad de que sigma sub L sea mayor que t. Esto es la probabilidad de que el sistema sobreviva a un tiempo t. ¿Vale? Y eso, si lo queremos expresar como una integral, sería integrar entre 0 y L, entre 0 y el umbral de fallo, la función de densidad del proceso gamma, con parámetros alfa, t y beta, como hemos visto antes. Estos son las dos variables aleatorias que utilizaremos principalmente. Una variable sigma sub L, que nos indica cuándo el tiempo en el que se ha superado el umbral de fallo L, y la función de supervivencia, que es muy importante en mantenimiento, porque nos dice hasta qué instante de tiempo va a vivir un sistema. Pasamos a ver el mantenimiento del sistema. Primero vamos a definirlo. ¿Qué es el mantenimiento? Pues se puede intuir, pero es el conjunto de acciones que llevamos a cabo para prevenir fallos en el sistema o reducir sus consecuencias, para que pueda seguir desempeñando su función. Y tenemos dos tipos, igual que los umbrales correctivo y preventivo, pues mantenimiento preventivo y correctivo. El preventivo lo que hace es reducir la probabilidad de fallo y el correctivo repararlo. Es decir, el mantenimiento preventivo, sabemos que el sistema está deteriorado, pero no hay un fallo que nos impida desempeñar la función. Entonces lo que hacemos es arreglar ese fallo que hay preventivamente, y el sistema puede continuar funcionando tras la reparación. Y sin embargo, en el correctivo el sistema se tiene que parar porque está roto, por decirlo de alguna forma, entonces no puede continuar desempeñando su función. Y como dijimos antes, el coste de este mantenimiento es mucho más elevado que el del mantenimiento preventivo. Es como si en la vida real tenemos un coche, pues el mantenimiento preventivo serían las revisiones anuales que le hacemos a ese coche. Para detectar un fallo, hacemos revisiones anuales, que serían inspecciones periódicas, y eso es el mantenimiento preventivo. Ahí se detecta si hay algún problema y se arregla, pero el coche ha seguido funcionando. Y mantenimiento correctivo es cuando tiene un fallo repentino y ya lo llevamos al taller porque no podemos utilizarlo, no funciona correctamente. Ahora vamos a ver las estrategias que tenemos para el mantenimiento. Tenemos diferentes estrategias a seguir para arreglar ese mantenimiento. Entonces, las más importantes son estas tres. El mantenimiento basado en la condición del sistema, que en inglés se denomina CBM. ¿En qué consiste esto?
Pues es un mantenimiento en el que nosotros vamos viendo cuál es el estado del sistema, bien mediante monitorización continua o periódica, como hemos dicho antes, o bien inspeccionándolo visualmente, viendo si el puente tiene fisura o no. Entonces, dependiendo de eso, hacemos mantenimiento o no. Si vemos que el sistema está bien, que en las inspecciones no hay nada raro, que en el sensor que le tenemos puesto no nos da una degradación exagerada, pues el sistema sigue como está. Si no, vamos haciendo mantenimiento correspondiente a cada situación. El segundo tipo es el mantenimiento periódico, que es que aunque el sistema esté bien en todo momento, nosotros hacemos inspecciones cada T instantes de tiempo y cambiamos las piezas de ese sistema. Entonces, si cada T instantes de tiempo la vamos cambiando, no se va a deteriorar tanto como para que lleguen a fallar. Ese sería el mantenimiento periódico. Y el tercero, el mantenimiento oportunístico, que es una mezcla de los dos anteriores. Quiere decir que vamos a estar haciendo un mantenimiento periódico del sistema, pero a la vez, cada vez que realicemos un mantenimiento periódico, vamos a inspeccionar todas las componentes. Vamos a ver si alguna está más deteriorada que otra y entonces aplicaremos un mantenimiento basado en la condición del sistema. Es decir, se llama oportunístico porque una vez que hacemos un mantenimiento periódico aprovechamos para observar el nivel de deterioro de todo el sistema. Entonces ya decidimos en qué componentes hay que hacer mantenimiento o no. Si en la monitorizada, si en la no monitorizada. Y así lo que hacemos es prevenir los fallos del sistema. Y pasamos ya a la optimización de nuestro sistema. Ya hemos visto qué estrategias podemos seguir. Y ahora lo que queremos es minimizar el daño, minimizar los gastos a la hora de realizar este mantenimiento. El mantenimiento óptimo, pues hemos visto que cada acción de mantenimiento va a implicar un coste. Teníamos mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo. Mantenimiento correctivo se produce porque hay fallos del sistema y esos fallos también cuentan como coste. Y también tenemos las inspecciones periódicas. Entonces, si veis en la función objetivo que tenemos ahí abajo, que es C infinito, tenemos todos esos costes. Y lo que buscamos es el coste óptimo, que es minimizar la función objetivo C de infinito. Si veis, tenemos la esperanza del coste correctivo en un ciclo O1, más la esperanza del coste preventivo en un ciclo de vida del sistema O1, más la esperanza del coste por fallo, que produce un mantenimiento correctivo, más la esperanza del coste por inspecciones. Y todo eso lo dividimos por el tiempo que dura la longitud del ciclo de vida del sistema. Estamos minimizando el coste por unidad de tiempo. Y ahora, como esto es lo que queremos calcular es mediante métodos computacionales cuál es ese coste. Y a partir de ahí, pues ya minimizarlo. Y a partir de aquí entran en juego los algoritmos de optimización. Una vez que hemos calculado el coste por unidad de tiempo, ese coste va variando en función de qué fallo haya tenido el sistema. Lo que hacemos es repetirlo muchas veces mediante el método de Monte Carlo y aplicar unos algoritmos de optimización. Los principales son el método de Monte Carlo, que es el más común y más conocido, el algoritmo genético, algoritmo de colonias de hormigas y pattern set. Vamos a comenzar con el método de Monte Carlo, que es el más utilizado, y es un método que consiste en aproximar expresiones matemáticas complejas y difíciles de evaluar. Por ejemplo, pues el ejemplo más típico es aproximar el número pi, aproximar una integral mediante una suma. Hay varios ejemplos, pero el que vamos a usar es este segundo, el de aproximar una integral por una suma. Porque como hemos visto antes, teníamos la esperanza de un conjunto de costes. Una esperanza es una integral. Entonces lo que hacemos es, esa integral la expresamos como suma. Y por el teorema central del límite, una suma infinita de un montón de costes repetidas muchas veces va a converger a la integral, que sería la esperanza que estamos buscando. Entonces ahí aplicamos el método de Monte Carlo. Este es el más sencillo para aplicar. Pero también tenemos otros métodos más novedosos que son los tres siguientes. Son ya algoritmos más meteorísticos que se utilizan más en programación, pero que también dan muy buen resultado. El algoritmo genético lo veremos ahora después en la siguiente diapositiva porque es el que se ha utilizado para este ejemplo. Y voy a explicar el algoritmo de colonia de hormigas que soluciona problemas computacionales
que se reducen a buscar las mejores rutas o caminos en un camino formado por grafos. Y se basa en el comportamiento que siguen las hormigas para buscar el camino entre su colonia y la fuente de alimento. Y por último, el pattern search, que es un método de optimización que funciona para problemas de optimización que tengan funciones que no sean continuas ni diferenciables. Y entonces, este algoritmo comienza con un punto y en cada punto va estudiando cuál es el mínimo de la función objetivo y se va moviendo a todos los puntos de alrededor. Y así poco a poco va calculando el mínimo del problema. El único inconveniente que tiene es que tienes que comenzar en un punto inicial dado. Entonces lo que normalmente se hace es combinar dos algoritmos. Por ejemplo, calcula por el método de Monte Carlo se calcula el mínimo y ese mínimo se introduce en el pattern search. Entonces lo va refinando. O igualmente lo calculamos con el algoritmo genético y después aplicamos el pattern search. Y así pues tenemos más seguridad de que el punto es el que estamos buscando. Y aquí vamos a explicar el algoritmo genético, que es el que para el problema que teníamos de modelización de sistemas multicomponentes es el que mejor funciona, da las soluciones muy rápido. Y vamos a explicar que consiste en buscar una solución de una población de individuos sometiéndolos a recombinaciones aleatorias similares a las que ocurren en los procesos biológicos, como son las mutaciones, recombinaciones genéticas. Y entonces lo que buscamos es los individuos más fuertes, por decirlo así, que son los que sobreviven y los que den lugar a la siguiente generación y descartar el resto de individuos que serían los que no sobreviven. En lugar de individuos lo que tenemos nosotros son valores de los parámetros, pero funciona igual que en la teoría de la evolución. Entonces tenemos una población inicial en la cual evaluamos los distintos valores de los parámetros, seleccionamos algunos de ellos y ahora lo que hacemos es hacer cruzamientos, mutaciones, recombinaciones, hacemos una mezcla de los parámetros, los volvemos a evaluar y vemos dónde está el mínimo. Y en donde se alcanza el mínimo son los que se meten en la población siguiente de la nueva generación y se va repitiendo el algoritmo hasta que haya una condición de parada, pues por ejemplo 1000 iteraciones o hasta que se alcance un cierto mínimo que lo fijemos nosotros al principio. Pero funciona así. Cogemos todo como los procesos biológicos, evaluamos, seleccionamos, hacemos mutaciones y sustituimos en la nueva población y repetimos el proceso. Y ya con esto pues termino con los modelos probabilísticos de sistemas multicomponentes. Espero que os haya gustado y que haya servido como curiosidad y para conocer un poquito más. Muchas gracias.